Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 7583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy tengo para ustedes un aporte que les va a interesar mucho y les va a gustar también. Ricardo Frers ha publicado muy recientemente, cosa de semanas, un libro que se llama Historias del Campo Argentino. Acá está. Además tiene unas fotografías estupendas. Bueno, Ricardo es un hombre de campo, en fin, es un destacado empresario inmobiliario también, y en el orden periodístico ha llevado el tema del campo de una manera brillante a través de su programa Estancias Argentinas, que ha sido premiado más de una vez, que se emite por el canal rural. De modo que, como ven, es el autor indicado para un libro de este título. Es como aquella famosa obra de Pirandello, 6 personajes en busca de un autor. Este libro podía estar buscando un autor y ese autor es Ricardo. Así que, Ricardo, te presento a mi público con muchísimo gusto y ya estás en tu casa. Bueno, te cuento. El libro yo he hecho, qué sé yo, 250 estancias más o menos, más otros programas de atada de carruajes que bueno, me fui metiendo, que me interesaba y que era muy linda para la cámara y para la televisión. Es un espectáculo muy lindo para ver. Y bueno, en todas esas estancias, porque yo, el origen de todo empieza cuando yo me recibo ingeniero agrónomo y me voy al campo en las noches de invierno. Y otra cosa que leer, y empecé a leer con 2 libros que me encantaron y ahí me arranqué mucho a especializarme o leer ese tema. Los estancieros de María Sáenz Quesada y de Nia Carreño, Estancias y Estancieros, que me regaló mi suegra Y ahí me empezó a interesar. Como siempre he vivido en el campo, no he vivido en el campo, pero cada Semana Santa, cada vacación de invierno me mandaban al campo en San Antonio de Areco. En los veranos no me preguntaban como se pregunta ahora: niño, ¿a qué lugar querés ir de veraneo? A mí me tiraban en el campo en diciembre, me buscaban en marzo. A veces, si había plata, por ahí íbamos a Mar del Plata una semana, 20 días, algo así. Y así que esos veranos me hicieron a la fuerza leer, porque estaba en otros campos, está lleno de primos que van a caballo, se divierten, les está pasando a mis nietos que se matan de risa, porque son 40 chicos a caballo en una estancia. En esa estancia estaba solo con mi hermana, que un amor, pero con mi hermana no sé, no. Yo quería jugar arco y flecha y ella no se ponía la manzana en la cabeza para que yo probara. Así que, bueno, la cosa es que mucho no tenía para divertirme. Iba a pescar, cosa que ahora no me gusta nada, pero como no iba a pescar al río, el campo está sobre el río, pero sí vivía en Belgrano y me iba a la biblioteca circular
de Belgrano a retirar libros. Toda la colección Robin Hood me la leí toda, ¿viste? Porque eran libros que los chicos leíamos entonces, ahora no se lee tanto, pero bueno, me llevaba unas pilas enormes de colección Robin Hood y bueno, de Mark Twain, Sandokan, Mira, es la oportunidad de hacer una especie de homenaje a aquella colección Robin Hood, porque sí, estaba preparada justamente para adolescentes y era seria, porque eran libros clásicos, muchos de ellos, pero no sé, no había resistencia, no había dificultad en leerlo, es decir, esto es una cosa muy difícil, ¿qué voy a leer? Cervantes, y se leían. Por Guillermo supuesto, Sacari, Verne, ni qué hablar, ¿no? Sí, estaba el malón de Eros Nicolás Siri, me acuerdo. Bueno, Robin Hood, qué sé yo, Guillermo Tell, todas esas cosas que eran muy fáciles, y Sandokan, todo. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, de Samuel Clemens, Mark Twain. Bueno, la cosa que ahí leía y leía. Y bueno, y también mezclaba con los libros también Raucho de Guiraldes, Don Segundo, bueno, libros de los campos porteños de Benito. Ahí entrabas a la literatura gauchesca. Sí, sí. Sí, Godofredo, Deró, había montones. Bueno, y... Pero además era San Antonio de Areco, donde pasabas esas temporadas. Sí. Ahí está presente Don Segundo Sombra. Sí, necesariamente tenés que caer en la lectura de Don Segundo Sombra. Y ese, mirá, es un camino para toda esta literatura criolla. Sí, y antes te lo hacían leer en el colegio. No sé si ahora te hacen leer esa literatura, pero bueno, es otro tema que me preocupa. Pero bueno, o sea, en el campo siempre me hice y bueno, después me recibí y realmente fui a trabajar a Lobos de mayordomo. No conseguía laburo como ingeniero y un día me dice Alejandro Carbó de la firma consignataria Extreme, tengo un puesto en la estancia de Blaquier, pero es de mayordomo y vos como ingeniero agrónomo te vas a ofender. Lo agarré de los solapas, Alejandro Carbó, hace un año estoy buscando laburo. Dame ese, voy de peón si es necesario. Bueno, le gustó esa actitud y realmente hice de peón y de administrador, porque era con la dueña, era el que dirigía con la dueña, ¿no? Así que puedo decir, porque hay una pregunta que uno se hace, yo tengo campo. No, una cosa es tener campo, otra cosa es ser de campo. Yo me hice de campo, pues yo soy de campo porque al poco tiempo inicié la inmobiliaria, pero iba workaholic, iba 7 por 24, iba 3 o 4 días al campo con las vacas después de estar harto del asfalto de Buenos Aires vendiendo departamentos y me consolaba viendo las vacas. Cuando empezaba a llover y las vacas de tambo que se enterraban hasta la ubre con el barro, me volví a Buenos Aires a aliviarme con la losa radiante y otro espectáculo que era. Así que matizaba muy bien una cosa con la otra. Y bueno, después en un momento, bueno, fui así administrando y hasta hace 5 o 6 años hacía las dos cosas. Hubo un día en la inmobiliaria, vino un día un amigo que filmaba en el Polo en Palermo, muy precario, era el principio de las filmaciones de Polo, y me dice, ¿querés hacer publicidad de tu inmobiliaria para el tema de Polo? Mirá, no tengo un mango, le dije, no, porque sabía que mucho no iba a vender en esos partidos, no creía. Y me siguió contando, vamos a hacer con una directora, vamos a hacer lo mismo del canal que hace la emisión de Polo, vamos a hacer un programa de estancias, narrando estancias
Bueno, qué bueno, vos que hablás, sos de campo también, lo vas a dirigir vos, o sea, vas a estar vos ahí presente hablando. No, no, van a ser, bueno, las trillizas de oro. Pero las trillizas de oro y los estancieros, o sea, son de campo realmente, pero por ahí no es el perfil. Bueno, yo te voy a ayudar porque voy free a prestar porque me encanta el tema, así que las voy a ayudar en la historia de las estancias, porque me ha pasado que muchas veces iba a las estancias y sabía más que los dueños del origen de las estancias. Y bueno, fui dos o tres reuniones y no era lo que a mí me parecía que debía ser y entonces me retiré. Meses después me encuentro con un productor de la televisión y me dijo, le pregunté cómo se hace un programa, porque lo que yo quería, lo que me parecía, no lo hicieron como a mí me gustaba y me dio la idea de hacer un programa por mi cuenta. Bueno, lo que haces es te alquilás un cámara, que es un tipo que tiene la cámara especial para la televisión y te filma. Llevas uno, alquilás por una jornada, por un día, y llevas a la estancia, haces un piloto y, y lo presentás en los canales. En esa época era Cablevisión y BCC, los dos canales de cable, los dos que tenían cable. Y bueno, hice eso, mandé el piloto y les encantó, así que empecé en Canal A, Arte, Canal 13 era, después pasé bueno, y finalmente estoy en Canal Rural hace 30 años que estoy haciendo el Y programa. desde entonces no interrumpiste. O sea, no, más o menos hice en el 96, empecé, o sea, van a ser 30 años, ahora en marzo. En el 96 empecé y estuve hasta el 2002, 2003. Iba a las estancias, era un comentario de boca a boca, así, mirá, Ricardo Frers vino a mi estancia, ¿querés hacer la tuya, que te la filme? Sí, sí, fenómeno. A veces me decían, no, mirá, por fulanito de una tía no quiere. Tengo algunas asignaturas pendientes porque alguna no quería que se mostrase, pero en general el 95% de la gente me aceptaba. Pero en los años 2003, 2004, 2005, 2006 empezó a aflojar la gente en mostrar sus estancias. Temas políticos, ¿viste? No quisieron mucho. Así que seguía haciendo, pero mucho más. Además, yo tenía trabajo ¿viste? Con la inmobiliaria y administración, ¿viste? No le puse tanto empeño y bueno, desde entonces vengo repitiendo tanto que muchos amigos me dicen, pucha, ya la vi a esa, ya conozco todos los diálogos, porque se siguen repitiendo y en el canal no repiten más o menos casi siempre los mismos, así que bueno. Así que... Una cosa que comprobaste es que hay gran abundancia de estancias en la Argentina. Sí, yo tengo 250 y hay 500 más. Tengo la teoría, ¿por qué había tantos cascos importantes como no hay en Australia? Estuve en Australia, fuimos por el campo, éramos de la asociación de Bradford y nos tocó ir a Australia. Y en Australia nada que ver, los estancieros tienen unas casas casi prefabricadas, ¿viste? Grandes estancieros. Y no tienen peones, o sea, mucho más. ¿Por qué la Argentina tiene esos cascos inmensos? Bueno, deben ser dos o tres temas. Uno, que acostumbrados los ricos argentinos iban a estudiar a Inglaterra o Francia, o iban a correr, llevaban sus caballos de carrera, que éramos en los años 20, 30, éramos el dicho ese riche como argentin, que era en Europa era famoso el argentino como el norteamericano, ¿viste? Las fortunas eran tanto Vanderbilt como Martínez de Oso, como Anchorena o Unzué.
los Vanderbilt, y ahí casi competían con los americanos, los nobles empobrecidos de Europa. Todos esos condes y duques que no tenían plata iban a los restaurantes y a la ópera a buscar alguna rica heredera argentina. Bueno, un poco de eso abrevaron los argentinos, y cuando volvían se hacían esos regios castillos, palacios que hay en el campo, ¿no? Lo cual es una belleza porque realmente son muy lindos. Esa es una versión que tengo, y otra era que quizá tenían ganancias y tenían que gastar, también puede ser eso, y además tenían toda esa gente en el campo de octubre para las siembras, y la de agosto, septiembre, las siembras y hasta las cosechas. Y después le quedaban 3 o 4 meses que no tenía nada que hacer el personal o esos cosechadores a mano. Había mucha gente que no tenía laburo. Entonces quizá es mi teoría, que se hacían estos palacios porque para utilizar a la gente. En las grandes estancias tenía mucha gente, había estancias que tenían 100 o 200 de personal. Tenían ese personal que no tenía mucho que hacer, entonces quizá construían esas casas. Y además los fletes, como se mandaba trigo, en esos buques, como a la vuelta tenían que venir con lastre. Eso lo veo también inmobiliariamente en Buenos Aires, los departamentos y casas de 1910, 20, 30, son todos hechos con el roble de Eslavonia en los pisos, las puertas y los herrajes de Francia. Todo, hasta se vinieron las tejas de Marsella, barro cocido. ¿Por qué? Porque el lastre que necesitaban los barcos para no darse vuelta, no hacer vuelta a campana, necesitaban lastrar. Por lo tanto, venían muy baratos los materiales de construcción. Entonces, quizás esa estancia, un poco por show off, o sea, mostrar que que eras importante, hacer un gran castillo, y además competían con el otro primo que tenía, tengo una casa más importante. Bueno, un poco eso. Pero no era tan caro como parecía. No, para nada, ya te digo, traías todos los materiales casi gratis, el flete era casi gratis. Así que, como fueron los inmigrantes antes, ¿por qué venían de Europa en 1860, 70? Mandábamos no tanto trigo, el trigo empezó, bueno, fue un círculo virtuoso a raíz de los inmigrantes que tienen. Los inmigrantes de Europa tiene 2.000, 3.000 años de cultura agrícola, o sea, siempre se hizo agricultura. Acá no existía la cultura de la agricultura y la ganadería también, porque Europa se hizo del año, digamos, los celtas son menos 700, digamos, de menos 1.000, son casi 3.000 años de cultura agrícola, ganadera. Y entonces venían, y sobre todo los italianos, por ejemplo, que hicieron la Pampa Gringa, que admiro y que celebro esa mezcla, ese crisol de razas que es Santa Fe y Córdoba, Mendoza también, que tuvieron una gran cultura los gobernadores de esa época, 1860, 70, una gran cultura para hacer colonias, promovieron mucho la llegada de inmigrantes. Entonces tenés en Santa Fe que tenés un croata que se casa con una alemana del Volga, una piamontesa con un ucraniano, un judío con una francesa, vasco-francesa. Y vos ves las bellezas que hay en Santa Fe, los modelos... Y todos tenían que entenderse con una lengua común, y ese fue el castellano. Y por eso se ha ido haciendo la nacionalidad argentina. En Rafaela, que era muy de piamonteses, la primera colonia la trae Aarón Castellanos, la lleva arriba de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, La Esperanza, la llamó 1856,
y había que hablar piamontés para hacer, o sea, los comerciantes que querían venderle a la colectividad allá tenían que balbucear algo de piamontés porque si no lo sacaban corriendo. Y esos piamonteses eran bravos porque había indios todavía, pero como acostumbrados a los Alpes y a la cacería, a los indios los tenían atajados porque salían al campo a arar o sembrar con el rifle o con la carabina al hombro, y los indios respetaban eso, todavía había indios en esa época. Así que bueno, ese crisol de razas, además en genética animal se sabe que el vigor híbrido, cuando vos cruzás razas distintas, hay como lo que se llama un vigor híbrido, que es un animal superior, la cruza de dos razas separadas. Así que bueno, y bueno, venían esos, entonces venían también gracias a los lastres que había que venir, perdón por compararlo, pero los inmigrantes venían baratos de esa Europa superpoblada. Eran como un lastre también, sí. Sí. Fundida. Ese es un punto muy interesante también, que el viaje de venida de los inmigrantes no era demasiado caro tampoco. Ahora, todo esto que estás diciendo está mostrando una combinación, una sinergia de fuerzas muy, muy interesantes y laboriosas, porque también habría que destacarlo, vos lo destacás en el libro, que muchos de estos fundadores de estancias tenían un origen que de ninguna manera hay que buscarlo en las guías azules, sino que eran gente que habían venido precisamente en esos barcos, o unos más antiguos también, que es el caso de algunos estancieros fundadores, ¿no? Todos vinieron con una mano atrás o una adelante, porque venían los 20 años, nadie venía con plata, no sé, no. Eso es lo bueno que este país, que mis dos bisabuelos tengo, me di cuenta que uno vino de Casturdiales, Liamosas, al lado de Vizcaya, era de Vizcaya, vasco francés o Cantabria, está ahí. Y vino con una mano atrás y una adelante, y se puso un almacén en Navarro, Llamosas, y hizo plata y se casó con una estanciera y mejoró un poquito pero ya para que se haya casado con una estanciera, porque el vasco estaba haciendo plata. Después mi bisabuelo Germán Frers también vino a los 20 años, llamado por la colectividad alemana para educar, o sea, enseñarles alemán a los chicos de la colectividad. También vino con una mano atrás y una adelante. De nadie vino Santa Marina, vino los 14, huérfano, y con una mano atrás y una adelante. O sea, eso era lo grande de este país, que sin un mango era poner un poquito de agarrar la pala, como dice un primo mío muy gauchesco. Che, le pregunto, ¿qué opinás del psicoanálisis? Mirá, vos decirle al que tiene problemas de psicoanálisis que agarre la pala, ahí se le va a ir la locura, ¿viste? Bueno, es así, o sea, venían y se despertaban. Eso en el libro quiero exaltar el país, cómo se hizo con la inmigración, porque venían realmente de familias que eran 10. Venía el más ambicioso y el más audaz, el más corajudo. Así que sacamos la crema de Europa con hambre de triunfar. Y así son todas, porque no solo son Anchorena, también son, qué sé yo, Andreolis, Pasaglias, Grobocopatel. Esos son los tipos que se hicieron de abajo, no es solo... los anchorenos también vinieron en 1750, Juan Esteban Anchorena de Pamplona, sin un mango y de todo, montones. Eso es lo que hizo el gran país, la inmigración. Y venían en barato. Pasajes, pero venía un poquito mejor que a Inglaterra, de Southampton, de donde salían los barcos, a New York, costaba 4 libras, y a la Argentina 16 libras, porque la distancia era, además, cerca. El tráfico, lo que tenía importante Estados Unidos, que exportaban mucho, era madera,
iba mucha madera de los bosques de Canadá y Estados Unidos, iba mucha madera. Tanto que acabaron con la madera casi y ahora nos piden a nosotros, el hemisferio, una vez que ellos agotaron su madera, nos piden ahora que nosotros los del sur que sostengamos el sistema mundial de oxígeno. Pero bueno, la cosa que venían, o sea, a Estados Unidos, de Irlanda, iban los que serían policías y curas en Estados Unidos. Acá vinieron y se hicieron mucho más ricos, porque quizá por esa diferencia de pasaje venía alguno un poquito más rico. Acá, bueno, trabajaron los irlandeses, que se dormían con las ovejas, les daba un estanciero, les daba 1000 ovejas, y después iban a medias o a un tercio con la lana y con los corderos. Además tenían la ventaja de la experiencia adquirida en Europa. Por eso tenían la experiencia original argentina para 1820, ponele, con el tipo de oveja local, era muy pobre. Era un producto, también la oveja generaba lana de poca calidad, en fin, había muchos inconvenientes. Sí, la raza. Porque estos rebaños nuevos eran de mucha calidad, supieron hacer, bueno, eso que decías, las combinaciones genéticas. Y la Argentina fue principalmente durante varias décadas del siglo XIX un exportador de productos ovinos, lana, carne de oveja. Claro, porque antes de los frigoríficos no se podía exportar, se exportaba tasajo, la carne salada, pero era lo que podía guardarse y enviarse la lana. Entonces era el producto de los... Pero cuando éramos colonia de España, tenían el merino, que era una raza buena de lana, pero no dejaban salir de España. Nos mandaron la raza churra, que es un criollo, de segundo nivel, la lana de la churra española, ¿no? Vino acá y teníamos esa. Recién el Gran Rivadavia, muy discutido, pero fue el que trajo los primeros merinos y se produjo como los ingleses, nunca sonsos, tenían aranceles para entrar la lana de la Argentina a Inglaterra. Pero como tuvieron tanta demanda de ponchos, nosotros le compramos los ponchos y las bombachas, ponchos y de Birmingham, famoso. Nosotros le sacaron los aranceles para que entonces se hizo un boom de la venta de lana a Inglaterra. Mira, con ese tema de los ponchos hay una cuestión muy interesante, porque la primera interpretación, y que es la más vigente, es que fue en deterioro de la producción argentina. Pero las investigaciones más serias que se han hecho demuestran que las cosas fueron distintas, porque el poncho para las clases populares era medio caro. Por eso existía el dicho aquel, el sol es el poncho de los pobres, ¿no? Y decirse que el poncho tenía su precio, no era una cosa así nomás. Y cuando llegó esa importación de ponchos, bueno, se hizo accesible a toda la población, pero sin desmedro, esto es lo interesante, sin desmedro de la producción criolla, porque esta era de más calidad. Entonces los ponchos buenos siguieron siendo los ponchos criollos e indios también. Sí, poncho pampa. Es decir, la industria argentina o artesanía argentina no sufrió con esta apertura al poncho popular, poner que venía de Inglaterra. Sí. Es otro de los mitos de la historia del campo, ¿no? Sí. Los ingleses mandamos los cueros y nos vendían zapatos. Le mandamos lana y nos mandaban los ponchos y los blazers en las almacenes de campo. Había esos blazers que ves en las fotos de de la época de Don Segundo Sombra, todos los criollos con blazer, o sea, el saco escocés. A propósito de fotos, yo destacaba al principio de nuestro diálogo la calidad de las fotos que están en tu libro. Ah, sí.
Bueno, muchos son de mi hija, Celine, que tiene varios libros de fotos y ha vendido muchas fotos, es fotógrafa profesional y muchas de ellas me las han dejado poner. Y después otras antiguas, fotos antiguas que me Sí, encantan. sí, muy Blanco ilustrativas. Ahora, en las fotos modernas, las que ha tomado de tu hija, se ve también la permanencia del campo viejo, porque ves algo que podría ser una pulpería antigua, sí, pero hay marcas de productos contemporáneos, elementos de plástico, y está sí, sin embargo, el ambiente de campo, el ambiente criollo vigente ahí. Es decir, que no, la modernidad no lo ha barrido. sí, sí. Bueno, primero que somos de Areco y estas fotos, muchas son de Areco porque le gusta ir a los boliches así y se sigue manteniendo la tradición en Areco. Por Yo lo suerte, creo. Sí. gracias al que fue intendente el Comodoro Guiraldes. Ahí ayudó mucho al pueblo a mejorarlo, a Sí. pintarlo, a hacerlo, mantenerlo criollo, así. Eso, y bueno, y existe esa tradición en Areco que es muy buena por eso está lleno de turistas que van a Areco a visitarlo, ¿no? Pero ahora que lo mencionaste a Guiraldes, el cadete Guiraldes, como se lo llamaba, Sí. hay que recordarlo porque fue un hombre también que, aparte de su obra en San Antonio de Areco, en el orden nacional, cómo rescató e impulsó la tradición. Sí, 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 sí. Bueno, la Confederación Gaucha Argentina era, ¿te acordás? Y Es, cómo puso una moda en Areco que era impecable, elegante, ¿viste? O sea, tenían la corralera, la camisa sin cuello, bataraza quizá, o a cuadritos, pañuelo blanco o azul o colorado, muy sobria la corralera negra, o sea, el saco de gaucho, eh, bombachas negras, corralera negra, bombachas negras, botas negras, la corralera se llamaba, no sé si existen todavía las corraleras, la bota, y bueno, el facón, la rastra, y yo me acuerdo una tía mía se casó en el campo, vino una delegación de estos paisanos, todos de negro, con regios emprendados y de caballo, todo muy elegante. Era eso mucho por Guiraldes, ¿no? O sea, era en esa época. O sea, impuso esa moda de elegancia gaucha. Así ahora que vos también, uno de los capítulos más destacados, ahí eh, hablas de los 4 factores del progreso argentino. Los hemos sí, estado mencionando ahora acá, pero así concretamente decís inmigración, tren, molino y alambrado. Claro, hoy uno va al campo, ve los molinos, los alambrados y parece que eh, crecieran con el pasto, hubieran aparecido ahí espontáneamente. Pero es muy interesante recordar cómo fueron ahí, el esfuerzo humano que significó. claro, eh, la inmigración, el alambrado, el molino, eran lo que pudo desarrollar el campo, fueron esos factores. Aparte de la inmigración, si la inmigración venía a sembrar, tenía que haber alambrado. Gracias al alambrado que trajo Newton, se podía hacer un sembrado y tener las vacas afuera, ¿viste? Porque al principio rabiaban los gringos que venían y porque le pasaban las vacas, a veces a propósito quizá del ganadero, porque siempre hubo un poco de disputa entre el gringo, el ganadero. El ganadero, el gran que tenía una gran estancia, y el gringo era una relación necesaria para él a pesar de él, porque el gringo era el que era un chacarero, no era bien visto ser chacarero, era bien visto ser ganadero. Pero para
hacer esos campos feraces de grandes pajonales y violentos pajonales. Había cardos, yo me acuerdo de chico, en Villalía, en Areco, ibas a caballo y tenías 3 metros el cardo negro, el cardo, ¿viste eso? O sea, de la flor tipo escocesa, que estabas a la altura a caballo de esos cardos. Esos cardos no servían para nada, servían para probar que el campo era bueno. Decían los viejos, que los viejos para vender un campo sembraban ese cardo porque el experto que venía a ver decía, ese cardo, ese es bueno. No el cardo de Castilla, que era del campo ordinario, sino el cardo negro. Y bueno, esos campos con cardo, venía un gringo, le dabas 100 hectáreas, tenía 50 caballos, después de 3 años la condición era que te la entregara con una alfalfa. Así que había una relación, bueno, pero era necesario el alambrado. La aguada lo mismo, porque el molino era importante porque si alambrabas no ibas a tener acceso a tus animales a una aguada necesariamente. Entonces el molino que trajo Miguel Lanús, 1880, más o menos, pero eso permitía que pudieras alambrar y dividir. Y después, bueno, tanto es así que era importante el agua que había cuando hizo loteo Eduardo Casey en Venado Tuerto, la firma Bullrich, Adolfo Bullrich, vendía esos lotes. Y entonces decía, campos con buena tierra, lleno de lagunas. Eso hoy en día un vendedor de campo se mata antes que decir eso, lleno de lagunas. Pero en ese entonces justamente eran las aguadas naturales que necesitaba él, antes del molino. Con la avenida del molino se arregló todas esas cosas, ¿no? Se hicieron campos donde antes no se podía, pues muy lejos del agua. Así que eso también. Las lagunas pasaron a considerarse un riesgo de inundación. Claro, ¿no? Y te imaginás, hoy en día nadie quiere eso, ¿no? Nadie quiere tener mucha agua en el campo, no quieren tener lagunas. Y bueno, y el tren, o sea, los pongo en orden. La inmigración, el tren y la inmigración van juntos. Cuando dicen, mi abuelo dio la tierra donó campos para la estación. No, ningún sonso el antepasado, porque al tener estación te podías hacer agricultura, podías mandar las bolsas de cereal, la gente te podía llegar, el peón, el cosechero que venía por temporadas de Italia, te cosechaba si tenías tren. Bueno, lo que significó el tren para el desarrollo del país fue increíble. Y de nuevo agradezco, no sé si lo he hecho antes, o sea, siempre agradezco los ingleses. Hay gente que dice, los ingleses. Gracias a los ingleses vinieron los trenes, los frigoríficos, los grandes ovejeros, las razas, el pedigree, el Sorton, el Aberdeenangus, todas esas razas, gracias a los ingleses, o sea, y los capitales, vinieron la Liebig, la Bovril, la Forestal, esos, no te cuento la Patagonia se hizo, no van los criollos, el criollo no va, van los ingleses a los lugares inhóspitos que hace frío, van los ingleses, los mayordomos ingleses, y cuando toman peones son chilenos. Pero a los ingleses le debo mucho. O sea, le debo mucha admiración. Bueno, el tren fue fundamental. Algún capital francés había, alguna línea de tren había francesa y un poquito alemán, pero en general, sí. Y estaba... El ferrocarril Belgrano creo que era de capital francés, el que ahora es el Belgrano. Puede ser. Bueno, la historia de Casey los irlandeses tienen 3 grandes prohombres. El almirante Brown, Eduardo Casey y Father Fahey.
Father Fahey era un dominico que vino de Estados Unidos, 1850 más o menos, y era el que iba por los campos en Suzuki recorriendo a su feligresía católica. Por supuesto, era por el norte de Buenos Aires, todos los irlandeses, yo digo, es la avenida de los irlandeses, la ruta 8, la 41 que va hasta Suipacha, Navarro, todos esos son Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz. Hasta Arrecife, Pergamino, son todos irlandeses, o mucho irlandés. Bueno, Father Fahey iba en Suzuki, después daba la vuelta por Venado Tuerto, lleno de irlandeses, y iba cazando. Venía hacía un remate, había 1 o 2 veces por año, venían los irlandeses salvajes, que venían del fondo del campo de ahí a vender su lana, y aprovechaba que venían eso. Tenía un petit hotel en el puerto Father Fahey, y ahí juntaba a las chicas irlandesitas que venían de Irlanda, por ahí solas o por ahí con hermanas, y los juntaba con estos salvajes que venían de esquilar sus ovejas, y los juntaba, los hacía bailar, y después no había tu tía, le decía, vos te casás con él. O le decía a algún irlandesito, andá allá al fondo de Venado Tuerto, doblando a la derecha por aquel camino, hay una casa, y ahí preguntá por Peggy, y te vas a casar con Peggy. Bueno, la cosa que entre irlandeses anduvo bastante bien todo, porque había poco divorcio, ahí tenían 10 hijos cada irlandés. Así que ese Father Fahey. Y Eduardo Casey, gran precursor de los remates de campo, o sea, hizo Venado Tuerto, Loreto, hizo Curamalal, hizo el mercado de frutos. Era un tipo que a los 40 años ya era, digamos, el más rico de la Argentina, ¿viste? Era poderoso, porque además manejaba capitales irlandeses, creían mucho en él sus pequeños terratenientes irlandeses, le daban la plata para que le invierta. Y bueno, y después se metió en el mercado de frutos, ¿no? Y se metió con un catalán en el barrio Reus, en Montevideo. Ahí se quebró. Y quebró y estaba desolado. A los 45, ponele, estaba quebrado, desolado, porque había agotado los capitales de los pequeños ahorros de todos sus... Se ve que no podía salir del ambiente de los irlandeses. Claro, no, y además se sentía en deuda. ¿Qué hizo? Hablando de los trenes, se fue a Londres, a vivir a Londres, frente a la Midland vivía, la línea de trenes Midland, que creo que iban a Mendoza, algo así, para suplicarles que le dieran la concesión. Se quedó, dicen, había una luz mortecina en un cuartito chiquito, decían los que lo vieron a Casey en ese cuartito, esperando que le dieran la concesión. Finalmente la logró, llegó a Buenos Aires, inició el Midland, y bueno, y fue reponiendo. ¿Qué recorrido hacía ese ferrocarril? Creo que Midland iba a Mendoza. Se me ocurre por ser Midland, ¿no? No lo tengo claro. Pero la cosa es que cuando terminó de pagar, estaba ya entre las vías, ya un hombre ya vencido de todo el estrés y el sacrificio, y dicen, una versión es que se cayó bajo la vía y lo pisó un tren, y otra, según Virginia Carreño, dice, bueno, ya estaba agotado y se suicidó ahí. Bueno, esa es la versión de Eduardo Casey, un gran... bueno, eso viene a raíz del tren. Así que, bueno. Sí, el ferrocarril en la Argentina ha sido como un sistema cardiovascular para el país. Sí, pero incluso su ausencia se siente. Totalmente. Y era tan inglés que yo yo me recibí en el colegio a los 17 y lo primero que hice fue a trabajar a Bunquibón, porque no me gustaba estudiar. Y yo me tomaba el tren en Belgrano, entraba a las 7,
a las 6:18 todavía tenía la inercia de los timings ingleses en 1966. O sea, 60 años. 30 años después que se fueron, seguía esa inercia de la puntualidad. Y yo lo tomaba, vivía en la Barranca, corría la Barranca hasta la estación Belgrano C, y a las 6:16 sabía que si no me tenía que esperar otros 10 minutos, pero era una puntualidad bárbara. Esos trenes sí, hasta hace, bueno, no sé hace cuánto, porque hace años que no tomo, pero los trenes son una maravilla, sí. Y un país, yo digo, ¿por qué no se vuelve? Porque es la mitad que el camión, el costo. La hidrovía, los ríos es un cuarto del camión. El tren es, y además ambientalmente lo menos dañino que hay. El tren, y nosotros tenemos la ventaja de que podemos hacer trenes en la Pampa, que es chata, no como Europa, que es pura montaña, tenés que demoler, hacer canales, túneles, etc. La Argentina tiene la bendición, hasta eso, entre todas las bendiciones que tiene, es la chatura hasta los Andes, chato, para hacer trenes es un picnic. Es más, teníamos 48.000 kilómetros de trenes, creo que era la tercera o cuarta después de Estados Unidos y Rusia, creo que era la tercera red ferroviaria más grande. Y una lástima que no se vuelva, porque realmente es algo que es abaratar lo que es caro. Yo me acuerdo en el campo, en Corrientes, me salía la mitad del flete de un maíz de Corrientes, 800 kilómetros a Rosario, me salía lo mismo. La mitad se me iba del costo porque tenía que mandar en camión, al lado del río Paraná y pudiendo ir o sea, es una lástima lo que cuesta logísticamente no tener trenes. Además, volviendo a los antecedentes, esa masa inmigratoria que llegó a la Argentina, sin el tren no hubiera podido establecerse. Es decir, tendríamos un conurbano todavía mucho más poblado de lo que es actualmente, porque el tren permitía vivir lejos de los puertos, relativamente lejos, y poder trabajar para la exportación. Podía hacerse una actividad agrícola, ganadera, provechosa, porque toda actividad económica necesita un mercado. Sí, justamente. Los mercados no había caso, y el tren resolvió eso. Y los puertos también. Hay una manera de hablar contra el puerto, ¿no? Y resulta que el gran desarrollo agropecuario argentino tiene, con respecto al puerto, una deuda muy grande. Sí. Primero el puerto de Buenos Aires y después los puertos que se fueron estableciendo, empezando por Rosario. Sí. Y otro medio desconocido, el General Lavalle, por ejemplo. ¿El qué? El puerto de General Lavalle, en su época tuvo... Sí, por ahí salía por la provincia de Buenos Aires, tenía una salida de la lana, los Gibson. Sí. O sea, tenían todo ¿cómo se llama? En el Tuyú, el de Ajó. Estoy viendo que no, que estoy en la batería, se me está... no te preocupes, déjalo tranquilo, sin tanto movimiento, y si se acaba la batería, se acabó. ¿Qué vas a hacer ahora? No, la recuperé. Sí, no, los puertos, pero no, yo digo siempre, o sea, tenemos tanta riqueza en la Argentina y tan mal aprovechada. Tenemos campos, las pampas más ricas en humus, en gordura, en calidad. Tenemos campos totalmente agrícolas fantásticos, de los mejores del mundo. Tenemos
grandes extensiones, tenemos minería, tenemos litio, y sobre todo la gran riqueza que tenemos es esa inmigración, porque ningún país del mundo tiene esa inmigración concreta, sana, de esa Europa, con 3.000 años de cultura, ¿viste? Y con espíritu de sacrificio de todos los que vinieron, ¿no? Y todavía existe en el interior, no sé, por acá en Buenos Aires, pero en el interior todavía se sostiene, quizá más separado de nosotros los porteños, y siguen trabajando bien y estudiando bien, ahí está bien eso. Y bueno. Otro tema que vos desarrollás en el libro, y con relación a la inmigración, es el tema, la cuestión india, ¿sí? Separando bien lo que llamás la inmigración no deseada, que fue una invasión que se produjo, sí, y lo distinto que es el indio realmente originario de sí, territorio. sí. El indio originario tiene la mala pata que el que pudrió todo es Calfuncurá, los indios del Arauco. Los indios del Arauco Invasor. esos eran lo que le dio mala fama al indio, porque eran todos, Calfuncurá es nefasto. Él, cuando llega a 1830, por lo tanto no es originario, cuando pretenden que le den tierra a los mapuches, no, porque vienen del Arauco. El Arauco era una tierra debajo del río Biobío en Chile, era una tierra donde no pudieron pasar los incas, que eran feroces, no podían con los araucanos. Los españoles no pudieron con los araucanos del Arauco, la provincia de Arauco. E incluso Valdivia fue por Lautaro, lo emboscó, lo traicionó, lo emboscó, y dice un libro que parece serio, o sea, de esas épocas, los relatos, es que se lo comieron a Valdivia. Había mucha antropofagia en América, ¿no? Porque estaban en otra escala social, o sea, de civilización. Y se lo comieron durante 3 días a Valdivia. Bueno, si no pudieron los españoles ni los incas, y los chilenos hoy tienen un gran problema con ese movimiento araucano. Bueno, la cosa que vinieron esos indios chilenos, los mapuches se llama ahora, en todos los libros de antes decía araucanos, porque tenían por los Andes bajos, podían volver con la hacienda. Iban y robaban, porque no sabían otra cosa. Los tribus de las pampas nómades, cuando se acababa la comida o se acababan las mujeres, iban, lo único que sabían era pelear. Se iban a la tribu. ¿Cómo que se acababan las mujeres? Y bueno, sí, porque le gustaba una, o sea, sí. Bueno, ocurre. La cosa que se iban a la otra tribu y se peleaban y le sacaban o perdían. La cosa es que esos araucanos, bueno, vinieron y robaban la hacienda. La hacienda en Chile, que nunca tuvo animales vacunos, o sea, muy poco, subía y bajaba el precio de la carne en Chile de acuerdo al malón que hubiera llegado. Bueno, eso los mismos políticos proponían eso, proponían eso para poder reclamar la Patagonia para nosotros. Entonces eso maloneaban, etcétera, para tener al argentino localizado cerca de Buenos Aires, que no se avanzara a la Patagonia. Gracias al gran Pero Roca. Es injusto atribuir esta mala fama que adquirieron tan legítimamente los araucanos al resto de los indios. Claro. Las tribus amigas, como se decía. Lo primero que hizo cuando vino en 1830, un poco apoyado por Rosa, la masacre de Massalle se llama. Los convocó en La Pampa, cerca de Victorica hoy, los convocó a todos los indios de pampeanos, o sea, ranqueles y otros de la Pampa, los convocó a 200 caciques. Los mamó y con sus secuaces los degolló a todos, a los 200 caciques que podían hacerle roncha
o sea, que podían disputarle dominio. La cosa que así y con cierto consentimiento de Rosas, se dice, porque no lo sancionaron ni nada. Y ahí se transformó en el Napoleón del desierto, de la Pampa, Calfuncurá. Calfuncurá, lo que le digo a los vegetarianos, nunca comió otra cosa que carne y vivió más de 100 años, solo comiendo carne, así que no me joroben con los vegetales. Como decía mi primo gaucho, los vegetales, lo verde es para las vacas. Bueno, la cosa que murió después de la gran batalla que le dio el general Rivas en Bolívar, San Carlos de Bolívar, 1872. Finalmente se encuentran 5.000 lanzas de un lado y 5.000 soldados, 1.000 de los cuales eran indios del lado nuestro, porque los indios, por eso te digo, Catriel o Coliqueo peleaban en las guerras civiles a favor nuestro, cuando tenían un birrete y le tenían un kepis del ejército argentino, estaban orgullosos, sacaban las fotos. O sea, esos eran los indios buenos. Los que, y ahí en San Carlos de Bolívar perdió finalmente Calfuncurá y se murió al año siguiente, 1873, diciendo: no entreguen Carué al Inca, que era su lugar donde él regenteaba la Pampa argentina. Ricardo, mira, hemos hecho todo un recorrido por la Pampa, siguiendo el itinerario de tu libro, en realidad. Sí. Así que te felicito una vez más por este trabajo y reitero más lo interesante de todo esto que nos has expuesto. Bueno, mi recomendación al público para que sean tus lectores también. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo te agradezco a vos tu presencia en el programa. Bueno. Hasta pronto, Ricardo. Adiós, hasta luego. Chau, chau. Hoy hemos conversado con Ricardo Frers. Nosotros volveremos a vernos, como habitualmente, en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.